Buenas tardes, pues gracias por conectarse a esta segunda sesión del ciclo de charlas y minicursos en temas de categorías, álgebras y temas afines. Em, en esta primera semana, bueno, no sé, ay, ya se está grabando, perdón. En esta primera semana iniciamos con el primer minicurso que es impartido por el doctor Valente Santiago y por el doctor Edgar Velasco, que ahorita nos van a presentar. Em, y la siguiente semana también continuamos con este minicurso que es una breve introducción a la teoría de categorías y esperemos que a lo largo de todo este ciclo pues nos sigan acompañando. Y como nos dijo hace un momento la doctora Marta, los jueves es a partir de la una y los martes a las 12:30. Entonces, pues bueno, hoy tenemos el gusto de tener al doctor Edgar y bueno, si la doctora Marta nos quiere introducir al expositor y pues gracias a todos. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta segunda sesión, segunda de dos de cuatro del minicurso, una breve introducción a la teoría de categorías. En esta ocasión, la segunda sesión, la impartirá el doctor Edgar Omar Velasco Páez, quien se graduó del doctorado en matemáticas por la UNAM en este 2025 en temas relacionados con digicategorías. Y sus áreas de especialidad son la teoría de categorías, así como la álgebra homológica relativa. Edgar también tiene una estancia corta de investigación en la Universidad de La Coruña. Y bueno, Edgar, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y adelante. Muchas gracias, Liz, por la presentación. Muchas gracias a todos por conectarse. Digo, vamos a continuar con la sesión introductoria de categorías. Mm, Vamos a retomar en donde nos quedamos, bueno, en donde se quedó el profesor Valente el día martes. Y bueno, entonces retomando lo que habíamos visto con el profesor Valente el día martes, se vio lo que era la definición de una categoría, la definición, ejemplos de categorías, funtores, transformaciones naturales. Y en lo que nos habíamos quedado era en ver lo que son los morfismos o sea, morfismos especiales en las categorías, ¿no? Entonces, él empezó recordando la definición, recordamos la definición de lo que es función inyectiva, una función inyectiva en conjuntos, una función f de un conjunto X en un conjunto Y. Recordemos que es inyectiva si cada vez que tomamos dos elementos en X y les aplicamos f y estas imágenes son iguales, era porque la, esos elementos ya eran iguales. Esto va a ser bueno, esto nos ayuda a motivar la definición de lo que va a ser algo conocido como monomorfismo en categorías, pero aquí el detalle es que, como el profesor Valente bien señaló en la sesión del martes, pues en nuestra categoría no todos los objetos no necesariamente están formados por elementos, ¿no? O sea, como cosas dentro de él. Y esta definición de función inyectiva precisamente ocupa eso, ¿no? Es parte esencial de tomar dos cosas que viven en el conjunto X. A veces en una categoría abstracta eso no se puede. Entonces, lo que sí vamos a poder hacer es definir algo parecido a la inyectividad, pero hay que hacerlo a través de morfismos, bueno, de las cosas entre los conjuntos OM, ¿no? De cualesquiera dos objetos. Entonces, en conjunto se ve que ser inyectivo es equivalente a lo que nos da esta proposición, ¿no? F, una función de X en Y, es inyectiva sí, solo sí, cada vez que tomamos dos funciones g y h de z en X, tales que sus composiciones son iguales, entonces f es igual a g, digo, g es igual a h, perdón. Ajá, entonces lo que nos está diciendo es que podemos cancelar de alguna manera la función f del lado izquierdo. Otra era que también
que tuviera un inverso, tuviera un inverso izquierdo, ¿no? Justo para poder cancelarlo. No quiero entrar ahorita como tal a la demostración, pero esta proposición es la que nos va a servir para generalizar esa definición de qué es que una función, o bueno, un morfismo, sea entre comillas inyectivo. Ujú. Lo vamos a hacer a través de esto. Justo vamos a pedir que tenga esta propiedad de la proposición. Ujú. Entonces, en categorías, dada C una categoría arbitraria, un morfismo de X en Y en C, vamos a decir que es un monomorfismo, sí, solo sí, para cada par de morfismos F y, G y H, tales que de nuevo la composición con esos 2 morfismos me da son iguales, entonces G y H tienen que ser iguales, o sea, F la puedo cancelar por la izquierda, ¿no? O sea, es tal cual la proposición en el caso de, de funciones inyectivas. Ujú. Bueno, entonces, por supuesto, un primer ejemplo de monomorfismos en la categoría en la categoría de conjuntos, pues los monomorfismos van a ser justo las funciones inyectivas. Ujú. Al igual que, y bueno, ujú, de manera análoga en conjuntos tenemos que una función es suprayectiva, sí y solo sí, para cualesquiera 2 funciones g y h, tales que la composición de f con h es igual a la de f con g, entonces a f la podemos, entonces g es igual a h, ¿no? O sea, la f la podemos cancelar ahora del lado derecho. Entonces, la suprayectividad en conjuntos está dada de nuevo a través de los elementitos que forman el conjunto Y, o sea, pero esa no es la no podemos hablar de elementos dentro de un objeto siempre, ajá. A veces, si la categoría posee esas características, se puede. Entonces, lo más importante de aquí es recordar que cualquier propiedad que queramos volverla categórica, hay que hacerla a través de los objetos o los morfismos que constituyen esa categoría. Entonces, esta segunda proposición es la que va a guiar la definición de lo que es un epimorfismo. Ujú. Entonces, un morfismo f de X en Y va a ser en una categoría C, va a ser un epimorfismo si tiene la propiedad de que para cualesquiera, bueno, para cualesquiera 2 morfismos G y H, tales que F compuesto con H es lo mismo que F compuesto con G, entonces G es lo mismo que H. Ujú. O sea, igual F es cancelable por derecha. Ujú. Y bueno, Disculpa, esa aquí misma proposición anterior, o sea, esa definición de dimorfismo. esta de acá es la definición de epimorfismo. Ah, la segunda, la que dice epimorfismo. Ajá, esa es la definición de lo que va a ser un epimorfismo para nosotros. Ujú. Y bueno, algunos ejemplos de epimorfismos, por ejemplo, en la categoría de conjuntos, los epimorfismos van a ser las funciones suprayectivas, pero uno podría, por ejemplo, en la categoría de espacios topológicos, híjole, me gustaría poder escribir aquí, pero estoy en la computadora. A ver. Un momento, por favor. A ver. Bueno, si no, aunque sea así, para no comernos tanto tiempo. Entonces, mm, por ejemplo, en conjuntos, los epimorfismos van a ser justamente las funciones suprayectivas, ¿no? Y en espacios topológicos, ejemplos de epimorfismos, pues uno podría pensar que también las funciones suprayectivas, ¿no? Pero bueno, sí van a ser justo epimorfismos, pero
o sea, las suprayectivas siempre van a ser epimorfismos, pero a la inversa no siempre va a suceder eso, ¿no? Que si un epimorfismo no tiene por qué ser suprayectivo. Eh, Cuando hable de suprayectivo, obviamente estoy pensando en que puedo hablar de elementos dentro de mis objetos. O sea, estoy como que en dentro de la categoría de conjuntos. Ajá. Aquí hay un ejemplo. Ay, perdón. Vamos a tener aquí un ejemplo que un ejemplo de lo que ay, perdón. Aquí, un ejemplo de que no siempre las funciones, que bueno, los epimorfismos tienen que ser suprayectivos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en la categoría de anillos con uno, ajá, uno toma la inclusión de Z en Q, uno puede ver que ese ese morfismo de inclusión va a ser un epimorfismo, pero esa función y la inclusión no va a ser suprayectiva, ¿no? O sea, la inclusión es simplemente mandar cada entero en el mismo entero, pero visto dentro de Q. Ujú. Ahora, si quisiéramos ver que eso fuera suprayectivo, tendríamos que ver que esa inclusión es cancelable del lado derecho. Entonces, tendríamos que considerar 2 morfismos a partir de otro anillo, digamos, R. Ay, a ver, ajá, o sea, dejen ver, Edgar, sí, yo tengo una pregunta en lo que creo que ibas a conectar algo más. Este ejemplo justamente que nos das de cómo son que eso que ocurre en la categoría de anillos conmutativos, por ejemplo, que es la inclusión de Z en Q, es justo un ajá, ejemplo, ¿no? De sí, cómo la noción de epimorfismo no implica ser proyectivo y si entiendo bien, o sea, la razón es que podemos probar que es un epimorfismo, supongo que es un ejercicio que se puede hacer, ajá, sí, 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 y notar que no, creo que es la lámina anterior, ahí, y sí, no, es que se me olvidó, perdón. sí, Ajá, y notar que no puede ser su proyectivo es porque ya sabemos que en la inclusión es inyectiva, ¿no? sí, sí, Entonces, si fuera en su proyectiva, tendríamos, mm, llegaríamos a que eso es una biyección, pero como además es un morfismo de anillos, eso tendría que ser un creo que me escucho doble. Tendría que ser sí, un isomorfismo de anillos, pero eso no puede pasar porque si recordamos, cuando tenemos un isomorfismo de anillos en particular, las unidades se preservan, ¿no? O sea, los elementos sí, 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 invertibles. sí, Pero en el caso de Z, si nosotros recordamos, Z solo tiene dos elementos invertibles, que es el uno y el -1, y en contraste Q tiene todos los elementos distintos de cero invertibles, porque ya sabemos que Q es un campo, ¿no? Entonces ujú, no podría pasar eso, ¿no? De hecho, a mí me gustaría comentar para los que quizá hayan visto anillos y sí, campos, si ustedes recuerdan, Z es un dominio entero y su campo de cocientes, su anillo de cocientes es justamente Q. Entonces, si ustedes se fijan en esta idea, podrían pensar en un dominio entero y considerar el campo de cocientes de ese dominio entero. Y si ustedes hacen el ejercicio, verán que es la idea de la demostración es similar, ¿no? De un ejemplo de un epimorfismo que no puede ser supra. Era lo que yo quería comentar. okey, sí, sí, muchas gracias, Liz. Gracias, Edgar. Es muy buen comentario. Ajá, justo por eso, ¿no? O sea, ay, pero es que como no hemos hablado todavía de isomorfismos en las categorías en general, pero digo, es una buena prueba eso que mencionas. Ujú, o sea, justo, es claro que eso no va a ser suprayectivo y eso sí va a ser un epimorfismo. Ujú. Y ejemplos así hay muchos, ¿no? En espacios topológicos
va a suceder lo mismo, o sea, ahí justo el problema va a ser que para que algo sea un epimorfismo, vamos a o bueno, que pase algo similar, vamos a requerir que la imagen resulte ser un subespacio denso del codominio. Ujú. Pero bueno, es para estos ejemplos o esto en particular es recordar que no todos los epimorfismos van a ser suprayectivos, ¿no? O pareciera que, pues, no estamos definiendo nada nuevo, pero sí que cambia bastante. Ujú. Entonces, bueno, al igual que pasa en la teoría de conjuntos o en cosas de teoría de grupos o de espacios topológicos, seguramente, en la composición de 2 funciones inyectivas es inyectiva. Entonces, aquí también va a pasar la composición de 2 monomorfismos, vuelve a ser un monomorfismo, y la composición de 2 epimorfismos también vuelve a ser un epimorfismo, ¿no? Y la prueba de esto no es difícil. Recordemos que, a grandes rasgos, tener un monomorfismo, es decir, que es cancelable por la izquierda. Entonces, si F y G son cancelables por la izquierda, pues puedo cancelar primero G y luego F. Ujú. Lo mismo ocurre para el inciso B. Ujú. Y bueno, ahora, al igual que en la categoría de conjuntos, si tomo dos morfismos F de A en B y G de B en C en una categoría arbitraria y resulta que la composición de F bolita G, bueno, F seguido de G, nos da un monomorfismo, entonces el primer morfismo va a resultar ser un monomorfismo. Ajá, y en el segundo inciso, la composición de, si la composición resulta ser un epimorfismo, el segundo morfismo que se aplica resulta ser un epimorfismo, algo que pasa en conjuntos, ¿no? O sea, siempre al menos voy a tratar de, o sea, siempre al menos ustedes también piensen en en esas 3 categorías, ¿no? La de conjuntos, la de grupos abelianos o espacios vectoriales, si quieren, o módulos, si conocen lo que es un módulo, y yo creo que la de muchas cosas raras pasan en la categoría de espacios topológicos, ¿no? Ahí es donde podrían surgir muchos cambios. Me gusta y no me gusta esa categoría porque da buenos contraejemplos. Ujú. Bueno, entonces lo que sigue es definir lo que va a ser un isomorfismo. Ajá, o sea, uno va a tener la noción de cuándo dos objetos van a ser isomorfos. Ujú. Entonces, para, o sea, como isomorfos va a ser como, pues, como equivalentes. Ajá. Muchas veces en categorías, uno ya, cuando hace una teoría de categorías, a veces ya no les interesa los objetos, o sea, tal vez puedan ser diferentes, pero son isomorfos, ¿no? Entonces, a veces uno se olvida de que son solo isomorfos y los trata como si fueran iguales. Ajá, entonces, en una categoría arbitraria C, vamos a decir que F es un isomorfismo si existe otro morfismo G, o sea, que va ahora en sentido contrario, de B en A, tal que la composición de G seguida de F nos va a dar la identidad en B y y F seguido de G nos va a dar la identidad en A. Ajá. Ejemplos de isomorfismos, por ejemplo, en la categoría de conjuntos, eh, los isomorfismos pues van a ser las funciones biyectivas, ¿no? En las funciones biyectivas. Ujú. En la categoría de grupos abelianos, pues, los isomorfismos van a ser justo homomorfismos de grupos abelianos que que son biyectivos, ¿no? O sea, de hecho, en la para los que han estudiado teoría de grupos o conocen un poquito sobre eso, pues justo se define un isomorfismo
de, de grupos, ajá, como un morfismo bueno, como una función que es un homomorfismo de grupos y que como función es biyectivo, ¿no? Bueno, esa es una posible definición. La otra es tal cual pedir esta definición, pedir que exista otro homomorfismo de grupos. Ujú. Y bueno, entonces estas van a ser eh, las tres clases de morfismos que vamos a usar usualmente, los monomorfismos, los epimorfismos y los isomorfismos. Y bueno, como ya tenemos eh, la noción de funtor, ya la vimos, recuerden, un funtor es como es tener una, ap- una aplicación o una asignación que lleva entre dos categorías, ¿no? O sea, mal dicho, podría decirse que es como una función entre categorías. Ajá. O sea, una función porque pues las funciones formalmente están definidas de conjuntos a otro conjunto, ¿no? Pero las categorías, recordemos que pues no necesariamente son conjuntos, puede ser algo más grande, una clase, ujú, pero intuitivamente uno podría tratarlas como con cosas dentro dentro de la clase. Ujú. Entonces, un funtor, les recuerdo, es una asignación en objetos y otra asignación en morfismos. Ajá. Y bueno, un punto la proposición siguiente lo que dice es que si tenemos un punto de una categoría C en una categoría D, y tomamos un isomorfismo en la categoría C, al aplicarle el funtor F a ese morfismo, o sea, este morfismo está en la categoría C, cuando le aplico F, me tiene que devolver un morfismo en la categoría D. Ajá, y bueno, lo que dice la proposición es que si yo ya partí de un isomorfismo, lo que vuelvo a obtener al aplicarle el funtor vuelve a ser un isomorfismo. Ajá, y eso, la prueba de eso no es complicada. ¿Por qué? Porque si yo ya sé que F es un isomorfismo en C, es porque existe una función G, ¿no? Que va ahora de B en A, cuyas composiciones son las identidades. Ajá, entonces, gracias a esta parte de las composiciones, a estas igualdades les aplico el funtor F. Y como el funtor F es, por definición, respeta las composiciones, esto va a ser la composición de F con G, de FG compuesto con FF y va a ser igual a F mayúscula de la identidad. Ajá, pero también el funtor respeta las identidades, o sea, manda identidades en identidades. Ujú. Entonces, un funtor tiene la propiedad de que preserva los isomorfismos, ¿no? O sea, manda isos en isos. Sin embargo, uno podría preguntarse si eso ocurre con los monomorfismos, ¿no? O sea, que si yo tengo un monomorfismo, y tengo un funtor, o sea, imagínense que ahora F ya no es un ISO, sino solo es un monomorfismo, o sea, es cancelable por la izquierda. eh, Al aplicar un funtor, ¿creen que eso me devuelva otra vez un monomorfismo? ¿Qué, qué creen bueno, ustedes qué piensan que debería de ocurrir? ¿Sí será de nuevo un monomorfismo o no será un monomorfismo? Mm, ok, bueno, pues en general, eso no es cierto bueno, no en general, no en todos los casos de que un funtor mande monomorfismos en monomorfismos. Los funtores que van a tener esa propiedad van a tener un nombre propio también, y lo mismo para los epimorfismos. Ujú. Mm, Y bueno, otras variantes de dentro de los monomorfismos y los epimorfismos, hay otros todavía un poquito un poquito
más interesantes y que van a ser casi los que sean casi isomorfismos, pero les va a faltar un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, en una categoría arbitraria C, un morfismo de F de A en B, vamos a decir que es split mono, ajá, o un monomorfismo que se escinde, que es tal cual la traducción. En C, si existe otro morfismo G de, de B en A, tal que esta composición de F seguido con G nos da la identidad. Ajá. O sea, casi ese G, casi se puede decir que es el inverso, o bueno, casi es como si F fuera un isomorfismo, ¿no? ¿Por qué? Porque G parece ser un inverso a izquierda. Ajá. Pero nos faltaría poder hablar o decir que la otra composición es la identidad. Ujú. Y análogamente, un morfismo F de A en B va a ser un split epi o un epimorfismo que se cinde en C. Si existe otro morfismo en C, G, que va de B en A, tal que ahora primero aplicar G y luego F, eso nos da la identidad en B. Ujú. Bueno, y ejemplos de, por ejemplo, en la categoría de conjuntos, ah, bueno, de esta igualdad, de que F en regreso al caso de split mono, como F es un split mono, esta composición nos da la identidad, ¿no? Y de la proposición, sabemos que la identidad, al menos eso siempre va a ser un monomorfismo. Ujú. Es un ejemplo de monomorfismo, pues yo creo que el de los más fáciles. Y como esta composición es un monomorfismo, sabemos que al menos el primero siempre, el primer morfismo siempre es mono, ¿no? Entonces, si queremos encontrar, por ejemplo, en la categoría de conjuntos, los split mono, pues hay que checar primero entre todas las funciones inyectivas, ¿no? Ujú. Pero pues justo las funciones inyectivas, el hecho de ser inyectiva me dice que es cancelable por la izquierda. Y uno en teoría de, bueno, uno cuando lleva un curso de álgebra, este, pues de álgebra y de conjuntos, uno prueba que si es inyectiva, pues posee un inverso izquierdo, ¿no? Ujú. O sea, justo esta propiedad. Entonces, un, las funciones inyectivas son split mon. Ujú. O sea, uno puede construirle su inversa del lado izquierdo. ¿Ah? Bueno, y otro concepto muy importante y que a veces uno lo va dejando o no lo va tomando tanto en cuenta, sino porque siempre pide sus categorías de alguna manera que cumplan esto. O sea, casi uno trabaja con categorías bastante buenas. Entonces, sea C o sea, en conjuntos, por ejemplo, en conjuntos, tener una función que sea monomorfismo y epimorfismo ya me da isomorfismo, ¿no? Ajá, o sea, en conjuntos, una función que es mono, son las funciones inyectivas. Y ya dijimos también que los epimorfismos en conjuntos son las funciones suprayectivas. Y sabemos también que en conjuntos, una función que es suprayectiva e inyectiva es biyectiva. Y las funciones biyectivas son los isomorfismos de la categoría de conjuntos. Pero eso no siempre ocurre, y que si algo es es un monomorfismo y también un epimorfismo, resulte ser un isomorfismo. Ujú. En las categorías en lo que vaya a suceder, en las que sucede eso, perdón, son las que vamos a llamar balanceadas. Ajá, entonces, eh, sea C una categoría arbitraria, decimos que C es balanceada si cada vez que tenemos un morfismo F de X en Y,
que es un monomorfismo y un epimorfismo, entonces ese morfismo F es un isomorfismo. Y el ejemplo que vimos anteriormente en el de el anillo, en el de anillos con uno, pues ahí vamos a poder encontrar seguramente algo así, ¿no? De que encontrar un morfismo que no sea que es mono, perdón, y epi, pero que no resulta ser un iso, ¿no? Ujú. O sea, en el de la inclusión, o sea, el de la inclusión de, ¿dónde está? Aquí, el de la inclusión de Z en Q, pues esto de aquí, uno prueba que es un epimorfismo y a nivel de conjuntos, pues uno se convence rápidamente de que eso es inyectivo. Ajá. Y entonces ese ejemplito funciona, o sea, ese ejemplo de Z en Q, pues nos da un epimorfismo y nos da una función bueno, que también es inyectiva, ¿no? Pero no puede resultar ser un isomorfismo, por lo que ya había mencionado Liz, al menos lo podemos ver como en términos de las unidades de la teoría de anillos, que pues si tuviéramos un isomorfismo, tendríamos tantas unidades en Z como en Q. Ujú. Bueno, y bueno, categorías como ejemplos de categorías balanceadas, pues son conjuntos, grupos abelianos y espacios vectoriales, ¿no? O sea, son de las categorías como con las que hemos o uno trabaja al principio de la carrera. Y Y bueno, la categoría de espacios topológicos no es balanceada, ¿no? O sea, deberemos de, bueno, de encontrar un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Tomamos una función f de x en y continua, donde, bueno, en realidad aquí estamos tomando a x y a y como los números reales, ajá, pero la única diferencia es que vamos a cambiar las topologías, ¿no? De, de x y f va a ser la función, la función, bueno, casi la identidad, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, es la identidad en un caso, consideremos a f de R en R la función identidad, pero X es R con la topología discreta, o sea, ahí la topología discreta, cualquier subconjunto de R es abierto, y Y va a ser los números reales con la topología usual. Ajá, entonces, para que, bueno, la identidad pues tiene una inversa como función, pues es la identidad. Ajá, o sea, la identidad tiene inversa identidad como función. En la primer función f, x, acuérdense, el dominio son los reales con la topología discreta, entonces la primera identidad pues es continua. Si yo me tomo un abierto aquí en R con la topología usual, no importa cuál sea la imagen inversa, pues va a ser un abierto, ¿no? Porque la topología en R es la discreta. Ajá, bueno, en X es la discreta. Y ahora la función inversa es es también la identidad como función, pero ahora las topologías cambiaron, ¿no? Aquí la función ya no va a ser continua. ¿Por qué? Porque en X cualquier conjunto es abierto, ¿no? O sea, por ejemplo, un solo punto. Tomemos un solo punto en R, ese es abierto porque tenemos la topología discreta y la imagen inversa de la identidad en ese punto, pues es el mismo punto, pero ese punto ya no va a ser abierto con la topología usual de R, ¿no? Entonces, esa función ya no es continua. Ajá, y bueno, ese es un ejemplo para ver que no es balanceada. ¿Por qué? Porque pues la identidad va a ser va a ser un epimorfismo y un monomorfismo, pero no nos va a dar un isomorfismo, ajá. O sea, y bueno, no dijimos quiénes eran los isomorfismos en la categoría de espacios topológicos, pues son los que en topología se llaman homeomorfismos. O sea, son funciones continuas para las cuales existen otra función de regreso, pero que también es continua, ¿no? Y aquí estamos teniendo
que la función identidad, o sea, la inversa de la identidad, ya no es continuo. Y ahí dependió mucho del espacio, ¿no? Y de la topología. Ajá. Y bueno, por último, bueno, sean F, vamos a decir cuándo, ya hablamos de cuándo dos objetos son isomorfos, ahora vamos a hablar de cuándo eh, dos categorías van a ser equivalentes, ¿no? O sea, más allá de que, o sea, de que a lo mejor existan objetos isomorfos dentro de la misma categoría, sino ahora ver a toda la categoría, ver si hay un equivalente, bueno, si hay algo así como un isomorfismo, pero como, que incluya a todos los objetos y todos los morfismos, ¿no? Que viven en nuestra categoría. Entonces, sea F un funtor de C, de una categoría C en una categoría D, vamos a decir que F es una equivalencia de categorías si existe otro funtor otro funtor G, pero que ahora va de la categoría D en la categoría C y van a existir transformaciones naturales. Recuerden que las transformaciones naturales son los morfismos entre los funtores, ¿no? O sea, los dominios de una el dominio y el codominio de una transformación natural deben de ser funtores. Entonces, vamos a decir que F es una equivalencia de categorías si existe otro funtor que va de regreso de D en C, G, tales que las composiciones, si bien no quiero que me den la identidad, sí va a estar relacionado con la identidad a través de una transformación natural. Ajá, o sea, se parece mucho a la definición de un isomorfismo, ¿no? O sea, encontrar otro morfismo, en este caso no un morfismo, sino todo un funtor cuya composición no me está dando la identidad, pero está relacionada con la identidad a través de una transformación natural. Ujú. Y lo que sí pedimos es que las componentes de las transformaciones naturales, cada una de ellas, sean isomorfismos. Ujú. Entonces, no es que sea una igualdad, sino nos da un isomorfismo. Ujú. Bueno, y con esa parte concluimos lo primero bueno, de lo que era categorías, funtores y tipos de morfismos y objetos. Ujú. Entonces, como tal, bueno, vamos a empezar ahora con lo que venía en la sesión 2, que es el lema de Yoneda y estudiar algo que se llaman límites y colímites en categorías. Ujú. El, a ver, ajá. Entonces, el lema de Yoneda, pues justo ya yo creo que es una de las herramientas o resultados más importantes en teoría de categorías. Lleva el nombre de Nobuo Yoneda, ajá, un matemático japonés que lo formuló bueno, lo formuló en 1950. Ujú. Y lo desarrolló por primera vez en este artículo que aparece aquí, ¿no? Sobre sucesiones exactas en el ex. Ajá. Bueno, esta cosita de acá es un ejemplo de otro funtor. Por ahí podríamos describir. Y bueno, él estaba interesado en estudiar ese tipo de funtores, ¿no? Y bueno, obviamente él puso eso ahí como por ahí entre el artículo sobre, puso esto del lema de Yoneda, no lo llamó, nada más le llamó lema, obviamente, pero pues vieron que después tuvo como más allá de que sea algo como técnico, tiene un significado más profundo. Ujú. Y justo lo que dice el lema de Yoneda es que para entender un objeto, bueno, para estudiar en categorías un objeto,
no hay, un objeto no necesariamente tiene que tener, como lo mencionó el profesor Valente, o sea, este objeto X no sabemos si dentro de X haya más cosas viviendo, ¿no? Por ejemplo, si X es un conjunto, pues sabemos que X tiene elementos, pero piensen que, ¿qué tal si X es un todo, ¿no? Por ejemplo, cuando vieron cuando se mostró el ejemplo de ver a un grupo, bueno, a un grupo o un monoide como una categoría con un solo objeto, pues solo tiene a esa cosa, solo le llamamos a los objetos de esa categoría, solo era algo, ¿no? Un elemento, bueno, un conjunto con un solo elemento estrella, pero dentro de estrella pues no sabíamos qué había, ¿no? O sea, justo no puedes decir, tomo a alguien en estrella, porque no sabes qué es estrella, ¿no? O sea, quién sabe qué puede hacer. Entonces, en lo que más o menos lo que dice el lema de Yoneda de manera intuitiva es que para entender un objeto X no hay que estudiar como tal al objeto X, sino cómo ese objeto X se relaciona con todos los demás objetos, ¿no? Ya sean que los objetos que llegan de él hacia él o cómo él llega hacia los demás objetos, ¿sí? Entonces, bueno, entonces el lema de Yoneda va a tener que ver mucho con los conjuntos de morfismos, ¿no? Con estos que denotamos como OM de C en X, ¿no? O sea, si se fijan en todos estos, siempre aparece X porque estoy interesado en estudiar cómo es X. Entonces, si estoy interesado en ver cómo es X, pues, o cómo se comporta X, pues voy a estudiar todos los morfismos que llegan a X. O inversamente, puedo estudiar todos los morfismos que salen de X. Ujú. Y bueno, antes de formular como tal el lema de Yoneda, voy a recordar lo que vimos, lo que se vio el martes como un ejemplo de un funtor. Ajá. Recordemos que dada una categoría C y un objeto fijo C en C, uno puede definir el siguiente funtor, ¿no? Este funtor va a ser el OM de C, coma, espacio, ¿no? Y es un funtor que va de la categoría C en conjuntos. Ahorita explico por qué va a terminar en conjuntos y qué es lo que hace. Pues recordemos que para definir un funtor, pues necesito una categoría, bueno, 2 categorías, y para cada objeto en la categoría de aquí, en C, necesito asignarle un objeto en la otra categoría. O sea, para cada objeto en C, tengo que asignarle un conjunto. Pues, ¿cómo voy a definir este funtor? Pues lo que voy a hacer es definir a un objeto A en C, pues lo voy a evaluar, lo voy a mandar simplemente al conjunto de morfismos de C en A. Y eso es un conjunto por la definición de categoría, ¿no? Cuando vimos la definición de categoría, pedíamos que esto fuera un conjunto, que algunos llamaban categorías localmente pequeñas. Pero bueno, podríamos pedir que fuera un conjunto en nuestra definición. Ajá. Entonces, ah, a un objeto lo voy a mandar a este conjunto y también hay que decir a dónde voy a mandar un morfismo. Si ahora yo tomo un morfismo, si yo ahora tomo un morfismo F de A en B en C, hay que mandarlo a un morfismo o sea, un morfismo en la categoría de conjuntos, es decir, a una función, ¿no? Entonces, aquí a F lo voy a mandar a esto que aparece aquí, a C, a C, al OM de C, coma F, ¿no? Que si se fijan, este primer elemento del dominio lo que es, este funtor evaluado en A y es el F evaluado en B. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto de aquí es un conjunto. ¿Qué conjunto es? Pues son todos los morfismos que van de C en A. Ajá. Y
y necesito decir cómo va a actuar esta función, ¿no? Si yo tomo un morfismo de C en A, yo quiero mandarlo a un morfismo de C en B. Ajá, ¿y qué es lo que voy a hacer? Pues si ya tengo un morfismo de C en A, y como ya sé que F va de A en B, lo que puedo hacer es componerlos, ¿no? Tomo un morfismo aquí, digamos G, ajá, de C en A, y lo que hago es, pues a G lo compongo con F. Entonces, a un morfismo aquí G lo voy a mandar a G compuesto con F, que es lo que está aquí. Ujú. Eso no es difícil demostrar que eso en efecto va a dar un funtor, o sea, que respeta la composición de C y que respeta también las identidades en C, ¿no? A ese funtor le vamos a llamar el funtor representable por el objeto C. O sea, este es el funtor representable y eh, va a ser el funtor representable bueno, el funtor representable covariante. ¿Por qué covariante? Porque pues va a haber otro funtor representable que ¿qué pasa si en lugar de tomar a C aquí y dejarlo fijo en la primera entrada, lo dejo fijo en la segunda entrada? Ajá, entonces eso igual me va a dar otro funtor que también se le llama representable, pero es un funtor representable contravariante. Ajá, pero bueno, ahorita vamos a ver el lema de Yoneda en términos de los representables covariantes. Ujú. Bueno, antes de enunciar el lema de Yoneda, necesito mm, hablar un poco de otra o de la noción de otra nueva categoría. ¿Qué otra nueva categoría? Recordemos que una categoría está formada por objetos, morfismos y una regla de composición que satisface por ahí la asociatividad y que con las identidades todo se queda, componer con las identidades no pasa nada, ¿no? Queda el mismo morfismo. Entonces, cuando yo tengo dos categorías, yo puedo construir la categoría, o sea, considerar todos los posibles funtores que existan entre la categoría A y la categoría B. Con eso voy a poder construir una nueva categoría. Ujú, una nueva categoría que le voy a llamar la categoría de funtores que van de A en B. Ajá. Entonces, a ver, esperen, ya. Entonces, con eso vamos a formar una nueva categoría, la de todos los funtores que van de A en B, ujú, cuyos objetos van a ser los funtores y cuyos morfismos o sea, ya vimos que la definición de transformación natural es justo eso, ¿no? Como relaciones entre los funtores. Entonces, los morfismos entre dos objetos van a estar dados por transformaciones naturales. Usualmente uno pide que la categoría A sea pequeña porque aquí las transformaciones naturales, si recuerda uno, son familias de morfismos entre las asignaciones de los funtores y si se fijan, esta familia está indexada sobre A, ¿no? Entonces, por eso muchos piden categoría pequeña aquí para pensar que están indexando o para indexar sobre un conjunto y no sobre una clase. Ujú. Y bueno, la composición de las transformaciones naturales, pues la composición de dos transformaciones naturales van a ser componente a componente. Ajá, o sea, si tomamos una transformación natural eta y otra transformación natural teta del funtor G en el funtor H, la composición o sea, la composición que la estoy llamando eta compuesta con teta debe de ser una transformación natural de F en el funtor H. Ajá, o sea, debo de dar una familia de este tipo, ¿no? De morfismos que vayan de F de A en H de A. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues ya voy a aprovechar que ya tengo dos transformaciones naturales. Entonces,
ya tengo 2 familias como estas, ¿no? Una que va de FDA en GDA y otra que va de GDA en HDA para cada A. Y, pues, lo que hago es justo componer esos morfismos. Entonces, componer esos morfismos me va a dar de nuevo una familia de morfismos que va a servir como una transformación natural. Y bueno, y para cada funtor tengo que definir una transformación natural, ¿no? Que vaya de el funtor F en el mismo funtor F. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues esa transformación natural va a ser la identidad, ¿no? En la que cada componente F de A va en F de A, pues va a ser por definición la identidad. Uno puede checar que eso sí va a formar una categoría, ajá, la categoría de funtores de A en B, o a veces denotada de esta forma, de manera exponencial, de B elevado a la A. Ujú. Yo en particular prefiero esta, la de funtores de A en B. Ajá. Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué es lo que dice el lema de Yoneda? Y la relación esta de un objeto con todos los demás, pues lo que dice el lema de Yoneda es lo siguiente: sea A una categoría arbitraria, vamos a pedir tal vez que sea pequeña, por esto, por la misma razón de cómo, porque dentro del lema de Yoneda vamos a considerar una categoría de funtores, entonces necesitamos que el dominio de los funtores sea una categoría pequeña y vamos a tomar un funtor F que vaya de A en conjuntos, que sea covariante, ujú, y un objeto A en A. Ahora, considera, con eso construimos el funtor representable, ajá, el OM de A espacio. O sea, como, bueno, ahí cambió un poquito las letras, pero es este funtor, ¿no? Que ya sabemos cómo actúa. Entonces, lo que dice el lema de Yoneda es que existe una biyección entre las transformaciones naturales del funtor representable, este de aquí, el OM de A espacio en F, al conjunto F de A. O sea, F de A, noten que es un conjunto, ¿no? Porque F va de A en sets. Y luego esto de acá es el conjunto, bueno, son las transformaciones, todas las transformaciones naturales de aquí en, en F, de este funtor en el funtor F. Y lo que afirma el lema de Yoneda es que este conjunto, bueno, el de las transformaciones naturales, está en biyección con F de lo que es F de A. Ujú. Y bueno, y además esa biyección es de manera natural. ¿A qué se refiere? Pues a que si yo a cambio aquí o sea, si yo cambio aquí de funtor, G con otro, en lugar de F, lo cambio con un funtor G a través de una transformación natural, va a haber por ahí unos cuadraditos que conmutan, o sea, ahorita lo vamos a ver. Ujú. Y bueno, nada más quisiera, o sea, no quiero tampoco entrar en detalles de la prueba de esto, pero ¿qué es lo que nos está diciendo el lema de Yoneda? Ajá, o sea, lo que nos está diciendo es, bueno, yo quiero ver cómo está relacionado el morfismo, bueno, el objeto A con todos los demás utilizando el funtor F, ¿no? Ujú. Bueno, entonces, nada más como bosquejo de prueba, quisiera ver cuál es la asignación, ¿no? O sea, ¿dónde mando una transformación natural? O sea, aquí, de aquí hacia acá, tengo que tomar una transformación natural de este funtor en el funtor F. Ajá, y a ese tengo que asignarle a alguien en F de A.
O sea, f de A es un conjunto, entonces tengo que asignarle un elemento en un conjunto. Entonces, primero tomo esta transformación natural, ¿no? Alfa es mi transformación natural. Como es una transformación natural, eso tiene que ser una familia, es toda una familia de morfismos, ¿no? Que está indexada, o sea, si recuerdan, es toda una familia de morfismos que está indexada por los objetos de la categoría dominio del funtor. Ajá, entonces, esta transformación natural consta de muchos morfismos, ¿no? Los alfa sub A, o bueno, alfa sub B para cada B. Alfa sub B iría de, del ohm de A en B en F de B. Bueno, pero no me voy a tomar cualquier, cualquier objeto B, ¿no? Sino me voy a tomar exactamente el mismo que aparece aquí, el A. O sea, alfa de A va de A, del ohm de A en F de A. Ajá. Y aquí, cuando yo considero esto como el ohm de A en A, aquí hay un morfismo especial que le llamamos el morfismo identidad, ¿no? Que es lo que tiene, que como A es una categoría, para cada objeto existe la identidad. Ajá, o sea, el morfismo identidad que va de A en A. Entonces, como esta es una transformación natural, ya tengo definidas las los morfismos que van del ohm de A en F de A. Y de ahí tomo la identidad, que es este de aquí, y le voy a aplicar alfa de A. Eso, por definición, va a vivir en F de A. Ajá. Y eso es el elemento del conjunto al cual voy a enviar la transformación natural. Ujú. Una disculpa, aquí no escribí más porque pensé que iba a poder escribir en la tableta, pero lamentablemente no me dejó. Entonces, eh, lo, la definición de la otra, digamos, esto queremos que sea una biyección, entonces falta definir si yo tomo ahora aquí un elemento en este conjunto, con ese elemento tengo que poder definir una transformación natural. Ujú, de este funtor representable al funtor F. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Eso, bueno, va a ser con un poco más de cuidado. Dado un elemento A en el conjunto F de A, hay que definir una transformación natural, ¿no? Que vaya de este funtor en este otro funtor F. Entonces, para definir una transformación natural, recuerdo que hay que definir toda una familia de función, bueno, de morfismos. Ujú, de este tipo, o sea, para cada objeto B en A, tengo que definir estos morfismos, bueno, que en realidad son conjuntos ya. Ujú. Y entonces tengo que decir aquí a dónde mando un morfismo de A en B. Ajá, entonces un morfismo de A en B, F, un morfismo de A en B, ¿qué es lo que voy a hacerle? Pues justo lo que estoy definiendo aquí, ¿no? Ya tengo un morfismo F de A en B. A ese le puedo aplicar mi funtor F. ¿Por qué? Porque ese ya es un funtor dado, ¿no? Entonces, como F es un funtor que va de C en D, y digo de C en D, de A en sets, perdón, le aplico F a mi morfismo F, bueno, F mayúscula, se lo aplico F minúscula, y eso ya me da una, una función que va de F de A en en F de B, en F mayúscula de B. Ajá. Y bueno, como ya posee un elemento A en, en A, pues se lo puedo aplicar a esa función. Y eso va a terminar en este conjunto F de B. Y bueno, hay que verificar que eso define una transformación natural. Una transformación natural, bueno, sí es una familia de morfismos, pero era una familia
que hacía conmutar cierto diagrama, ¿no? ¿Cuál diagrama? O sea, aquí están las componentes que acabo de definir, ¿no? La componente en B y la componente en C. Pero para hacer una transformación natural, lo que necesito es que si yo tomo ahora un morfismo que vaya de B en C, para cada morfismo yo puedo aplicarle, recuerden que estos son funtores, entonces le puedo aplicar estos funtores a este morfismo, el representable por A G y el representable y F al morfismo G. Esos son los morfismos que aparecen aquí del lado izquierdo y del lado derecho. Ujú. En la, en la función, en la función, bueno, del lado izquierdo aquí en la columna y la otra columna del lado derecho. Y en la parte horizontal superior e inferior aparecen las componentes que acabo de definir. Y lo que hay que verificar es que este diagrama es un diagrama conmutativo. Ujú. O sea, que sea conmutativo, ¿qué quiere decir? Pues que yo tome un elemento aquí, o sea, un morfismo, y le aplico el tau de A en B. Si me voy a la definición, ¿qué es lo que hace tau de A en B a un morfismo? Pues me lo manda a F mayúscula de F evaluado en A. Ajá. Y bueno, entonces, por un lado, tengo que mandarlo a F lo mando a F minúscula, le aplico el funtor F y lo evalúo en A. Eso es lo de la primera parte, ¿no? O sea, esto de aquí, del lado derecho, digo izquierdo, perdón, es evaluar el funtor, evaluar en el funtor el morfismo F y aplicárselo a. Y luego hay que aplicarle F mayúscula de G. Ajá. Y por el otro lado, primero tomo el morfismo y le aplico lo que hace el funtor representable, que el funtor representable vimos que era nada más componer, o sea, compongo el morfismo F que va de A en B con el morfismo G que va de B en C. Y luego aplico tau de A en C, que es aplicar el funtor F y luego evaluarlo en A. Y justo por ser F un funtor, el funtor F preserva la composición y entonces eso es lo que aparece en el cuarto renglón, ¿no? Justo que esas dos cosas van a ser iguales porque F es un funtor y preserva la composición, o bueno, respeta la composición. Entonces sí va a ser una transformación natural. Y bueno, hay que checar también con esas asignaciones sí nos dan la identidad. Ajá. O sea, que la composición de las dos funciones que dimos aquí, teta y tau, o sea que teta, si aplico primero teta y luego tau, me da la identidad y que también tau seguido de teta también me da la identidad. No quisiera meterme en más detalles, solo quería ver esa parte de la asignación. En la tarde pues, se van a compartir las notas, ujú, donde uno checa que en efecto tau seguido de teta en un A me da la identidad y que también eh, teta seguido de tau evaluado en este en una transformación natural, también me devuelve la identidad. Ujú. Y bueno, eh, un poco quiero dejar aparte, porque yo sé que cuesta un poco más de trabajo entender a qué significa que esa biyección sea natural, ajá, que corresponde a esto de aquí, pero es un poco más técnico. Ujú. Y entonces, Mm, ajá, lo que quiero ver es una aplicación ahorita de lema de Yoneda. Ajá, pero para hacer eso, entonces, lo más importante aquí es recordar que el lema de Yoneda me da una biyección
entre las transformaciones naturales de un representable hacia un funtor con las imágenes de los objetos en el funtor. Un funtor que va, por supuesto, de A en conjuntos. Ujú. No, o sea, esa sí es una condición fuerte, no, bueno, de primera instancia, no cualquier categoría, sino en conjuntos. Ahora, al igual que habían distintos tipos de morfismos en las categorías, pues en esta definición vamos a establecer distintos tipos de funtores, ¿no? O sea, propiedades que tienen algunos funtores. Por ejemplo, si tomamos F, o sea, sea F un funtor de A en B, y para cada par de objetos A en B, recordemos que para cualquier objeto A y A' en A, perdón, tenemos el, los morfismos en la categoría A que van de A en A' y tenemos los morfismos en la categoría B que van de F de A en F de A', ¿no? F de A vive en B y F de A' también vive en B. Entonces me puedo preguntar por o sea, tiene sentido hablar de los morfismos de FDA en FDA'. Entonces, un funtor siempre da una asignación entre los morfismos, ¿no? De A y B. Si yo tomo un morfismo en A, me da un morfismo en B. Bueno, pues vamos a llamar que un funtor es fiel si la asignación que damos aquí entre los morfismos es inyectiva. Ajá. Para cualesquiera A y A' en A. Un funtor va a ser pleno si esta asignación ahora es suprayectiva. Ajá. Perdón, aquí vamos a pensar aquí en lugar de la categoría B, perdón, como lo quiero hacer para lo de Yoneda, y yo creo que en general necesitamos aquí B vamos a pensar B como la categoría de conjuntos, ¿no? Ujú. O, bueno, dejémosla así, recordemos que los ohms, por nuestra definición, que es la que coincide con los de localmente pequeño, estos son conjuntos, ¿no? Entonces, tiene sentido igual hablar de la suprayectividad. El funtor F va a ser fiel y pleno, pues sí, es fiel y pleno, ¿no? O sea, si las asignaciones aquí son biyectivas. Y un funtor F va a ser denso, si para esto de la densidad, si se fijan, ya no se está hablando en términos de los morfismos, sino para que se está hablando en términos de los objetos, ¿no? F va a ser un funtor denso si para cualquier objeto en B existe otro objeto en A, tal que al aplicarle F a ese objeto A, resulta que ese es isomorfo a B, ¿no? No es, no es que nos dé exactamente, no es igual a B, sino pedimos isomorfo a B, ¿no? O sea, recuerden que en categorías siempre, o sea, se van a hablar en términos de los objetos, los morfismos y casi siempre no se piden igualdades, sino se van a tener isomorfismos. Ujú. Y por último, F va a ser una inmersión si F es un funtor fiel y pleno, o sea, si es si es una biyección entre el conjunto de morfismos y además distingue objetos, ¿no? Que distinga objetos es que eh, la asignación en objetos sea inyectiva. Ujú. O sea, manda objetos distintos en objetos distintos. Ujú. Bueno, y finalmente, como una aplicación del lema de Yoneda, vamos a ver algo que se llama el embebimiento de Yoneda o la inmersión de Yoneda. Ajá, entonces, ¿qué es lo que dice? Básicamente, la inmersión de Yoneda lo que dice es que cualquier categoría, eh, bueno, pequeña, vamos a poderla meter dentro de una categoría de funtores. Ujú. Dentro de una categoría de funtores. Entonces, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Cómo lo hace uno? Pues de la siguiente manera, ¿no? Vamos a definir un funtor Y, estrella arriba, que va a ir de la categoría A en la categoría de funtores de A
en conjuntos. Y entonces, como esto quiero definir un funtor, quiero primero decir a dónde mando un objeto de A y también a un morfismo de A. Entonces, si yo tomo un objeto de A, digamos A, necesito asignarle un funtor. Pues, ¿cuál funtor es el que hemos estado viendo? Pues le voy a asignar el funtor representable. Ya vimos que el funtor representable, pues, es un funtor que va de A en conjuntos. Ujú. Y en un morfismo, pues lo que vamos a hacer es lo mismo, vamos a asignarle una transformación natural, ¿no? Porque si tomo un morfismo F que va de A en A', un morfismo en A se tiene que convertir en un morfismo en la categoría de funtores, pero un morfismo en la categoría de funtores hay que, eh, hay que, es una transformación natural, ¿no? Entonces, hay que definir una transformación natural que va a ir del representable de A en el representable de A'. Ajá, eso no va a ser muy difícil, va a ser ya vimos que es la composición por F, ¿no? O sea, si tomo del representable en A en el representable por A', va a ser componer con el morfismo F. Ujú. Entonces, no tiene que ser difícil, que eso sí va a ser un funtor. Bueno, un funtor, ¿no? O sea, que manda las identidades y que respeta la composición. Ujú. Bueno, entonces, pues como corolario del lema de Yoneda, uno tiene la inmersión de Yoneda, ¿no? Que justo lo que dice es que ese funtor de A en la categoría de funtores de A en conjuntos es una inmersión, o sea, eso va a ser un funtor fiel y pleno que distingue objetos. Ujú. Entonces, nada más cómo se usa ahí el lema de Yoneda. Recuerden que ser fiel y pleno es ver que hay una biyección entre el conjunto de en el conjunto de entre estos dos conjuntos de homomorfismos, ¿no? Bueno, de morfismos de las categorías. Entonces, si yo quiero ver que esto es una inmersión, tengo que ver que su asignación en morfismos es es biyectivo. Ujú. Entonces, por un lado, lo que quiero es ver que el OM de, o sea, que el OM de A en A' tiene que ser un isomorfismo natural entre el OM de el representable de A' al representable de A, ¿no? Ujú. Sí, bueno, y entonces, ¿qué es lo que lo que vamos a hacer? Pues vamos a aplicar el lema de Yoneda. Ajá. El lema de Yoneda me dice que esto que aparece aquí, o sea, el conjunto de transformaciones naturales del representable en A en el representable de A' en el representable de A. O sea, este representable, aquí tengo dos representables, ¿no? Pero el representable en A es el que va a fungir como mi funtor F en el lema de Yoneda. Mira, el lema de Yoneda es este de aquí. O sea, imagínense que F también es representable, ¿no? Pero ahora es mi representable bueno, lo estoy tomando ahora representable por A y estoy tomando el representable en A'. Entonces, lo que me dice es que las transformaciones naturales del representable de A' en el representable de A están en biyección con el representable de A evaluado en A', ¿no? Porque ahora mi A es A' y F es el representable en A. Ujú. Entonces, el lema de Yoneda garantiza al menos que el funtor es fiel y pleno. Ajá. O sea, que el representable de A en bueno, de A', las transformaciones naturales del representable de A' en A están en biyección con el OM de A en A'. Entonces ese Y es fiel y pleno. Además, hay que ver que distingue objetos, ¿no? O sea, que manda objetos diferentes en objetos diferentes. Entonces,
pues para eso suponemos que si tomamos dos objetos A y A' en A, y supongamos que los manda a objetos isomorfos, no iguales, o sea, resulta que son objetos isomorfos, ajá, o sea, que son funtores isomorfos, vía un isomorfismo ahí de funtores. Ujú. Entonces, hay que ver que esos 2 objetos que con los que empezamos también deben de ser isomorfos. Y de nuevo, esto de aquí, este isomorfismo es un isomorfismo entre 2 representables, ¿no? Y el lema de Yoneda justo me dice que los morfismos entre los representables están en biyección con morfismos de A en A'. Entonces, esta biyección está dada, o sea, es una transformación natural. Bueno, este es un isomorfismo natural, pero de alguna manera lo puedo pensar como que está dado por un morfismo de A en A'. Ajá, digamos, un morfismo Q. Y al igual que como este es un isomorfismo natural, pues también está phi a la menos uno. Entonces debe de haber otro morfismo entre el representable de A y el representable de A'. Pero otra vez el lema de Yoneda me diría que eso tiene que venir de algún morfismo, pero que ahora va de, de A en A', y ese es el que uno le llama Q a la menos uno. Y justo eso, esos Q y ese Q a la menos uno son los que sirven para ver que los objetos son isomorfos. Entonces, el lema de Yoneda me dice que el lema de Yoneda me ayuda a ver que cada categoría está metida, o bueno, hay una inmersión en la categoría de funtores de A en conjuntos, ¿no? De la categoría A en conjuntos. O sea, todo esto parece muy técnico, pero, por ejemplo, el corolario tiene también una aplicación muy importante, que si uno recuerda, nada más ah, un poco recordemos, no sé si se acuerdan de lo que dice el teorema de Cayley, de teoría de grupos. El teorema de Cayley dice que cualquier grupo está metido en, en un grupo eh, en un grupo de permutaciones, ¿no? Entonces, justo el corolario del lema de Yoneda, esto de que cualquier categoría está metida en una categoría de funtores, lo podemos aplicar a la categoría de grupo, bueno, a la categoría de grupos, más que a la categoría de grupos, en realidad la vamos a aplicar a un grupo para obtener el lema, el resultado ¿no? Del teorema de Cayley, que cualquier grupo está metido en un grupo de permutaciones. Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues recordemos que dado un grupo G, eso se puede ver como una categoría, ¿no? Que le vamos a llamar esta G, bueno, G garigoleada, donde el único objeto de esa categoría es estrella y los morfismos del único objeto en el otro objeto, que es el único de estrella en estrella, son los elementos del grupo. La composición está dada por la multiplicación del grupo y el morfismo identidad, pues es el neutro del grupo. Ajá. A esta categoría, pues está asociada a un grupo. ¿Qué pasa si a esa categoría yo aplico ahorita lo de la inmersión de Yoneda? Pues la inmersión de Yoneda me dice que la categoría G está metida, bueno, aquí salvo ese O, dejémoslo ahí por la cosa contravariante, está metida dentro de la categoría de funtores de G en conjuntos. Ujú. ¿Y cuál fue la asignación? Pues a los objetos de aquí, que aquí solo hay un objeto, que es estrella, pues lo mandábamos al representable, ¿no? Ujú. Pero pues solo hay un objeto, entonces solo hay un funtor representable. Entonces, para los morfismos, si yo tomaba un morfismo aquí en la categoría G garigoleada, un morfismo quedamos que era un elemento del grupo. Y entonces eso me tenía que mandar a una transformación natural entre el representable y, bueno, de hecho, el mismo representable, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay más objetos. Ujú. Solo hay un objeto. Y bueno, una transformación natural entre este representable
y el mismo representable, pues debe de ser una familia de morfismos, ¿no? Indexada por los objetos de la categoría dominio, pero los objetos de la categoría dominio vuelven a ser solo un objeto. Ajá, solo tienen un objeto, entonces en realidad las transformaciones naturales, ajá, las transformaciones naturales de representables en representables, como aquí en el segundo párrafo, vuelven a ser solo una transformación natural. Ajá, no hay más y de hecho tiene que ser un morfismo que va de G que va de G en G, ¿no? Ujú. Y que debe de satisfacer la condición de naturalidad. Ajá, o sea, la condición de naturalidad es que cierto diagramita conmute. Ujú, pero esa condición de naturalidad eh, se traduce a esta igualdad, ¿no? O sea, el cuadradito conmute es tener cuatro representables. O sea, en un cuadrado tenemos cuatro representables, en realidad cuatro grupos, cuatro veces el grupo G. Ujú, y por un lado hay que aplicar eta estrella de un elemento del grupo y luego multiplicarlo. Y por el otro lado, primero hay que multiplicar y luego aplicar eta estrella. Ajá. Pero esas dos cosas deben de ser igual. Y bueno, uno no, con esa condición de la conmutatividad resulta ser una acción a derecha del grupo G. Y bueno, justo las funciones que hacen eso de G en G, pues se van a ver como funciones que van a ser multiplicar por algún elemento del grupo. Ajá. O sea, piensen en específico multiplicar o bueno, evaluarlo en el neutro del grupo. Ujú. Entonces, lo que nos está diciendo es que el conjunto de transformaciones naturales del representable en el representable que ya vimos que es que es isomorfo a G, eso por el lema de Yoneda, pues está metido en, en, en esto del grupo, en el grupo de permutaciones de G, ¿no? Por cómo están dadas estas, estas eta estrella eta estrella, ¿no? Que es multiplicar por algún elemento de G. Y como esas son invertibles, porque pues usando el inverso del elemento en el grupo, pues uno obtiene eta estrella a la -1. Ajá, entonces a G lo podemos ver dentro del grupo de permutaciones, ¿no? Ujú. Entonces, esa es como, o sea, yo sé que hay bastantes cosas que uno tiene que digerir, pero una aplicación del lema de Yoneda, bueno, del corolario inmediata es el, la, el teorema de Cayley, ¿no? De que cualquier grupo está metido en un grupo de permutaciones. En la siguiente me gustaría retomar lo que son los límites y ver si puedo decir que funcione la tablet. O sea, fue una decepción totalmente no poder tener la tablet conectada. Entonces, mejor lo quiero dejar hasta aquí. No sé si alguien tenga alguna duda. Yo nada más tengo una pregunta, Edgar, quizá no de momento, pero quizá para pensar. Porque hace un momento nos explicaste la categoría, abordas el tema de categorías de funtores entre dos categorías dadas, ¿no? Pues mi pregunta Ujú, es si podemos establecer, ver algunas categorías como categorías de funtores. Digo, sin mencionar la parte de equivalencias de categorías. O bueno, también. ujú.
Okey, okey. Mm, sí, o sea, hay muchos ejemplos a ver, de categorías, Sí, quizá ajá, para, para ajá, pensar en como la otra después, sesión. Ujú. dice, además del teorema de Cayley, ¿cuáles son otros ejemplos donde ujú, pues hay uno, o sea, es que el teorema de Cayley, si se fijan, es como hablar de una o sea, cómo metemos una estructura dentro de algo más grande. Hace no mucho, digo, yo no lo conozco muy bien, pero hay un encaje parecido a de que cualquier espacio métrico está metido en el cubo de Hilbert o algo así, no recuerdo muy bien, pero ese resultado también se puede aplicar, o sea, se puede obtener aplicando la inmersión de Yoneda para, bueno, para una categoría, específica. Ajá. Bueno, mira, me dicen que es un métrico compacto. Ajá, entonces, muchos resultados se pueden recuperar, yo creo que de ese tipo, de tipo como de encajes, pero hay que adaptar, más que adaptar el resultado es encontrar como la categoría adecuada, ¿no? Donde uno puede decir, pues es que eso sale tal cual o sea, es una aplicación de la inmersión de Yoneda. Ujú. Pero muchos resultados, de ese tipo de encajes, seguro, se pueden obtener así. Ujú. Son de los 2 que más recuerdo, o sea, el teorema de Cayley y el teorema este de que ahora mencionan que es cualquier espacio métrico compacto está metido dentro del cubo. Ujú. Este, recuerdo que también hay uno para variedades diferenciables. Pero ahorita no tengo metido muy bien ese. Y ahorita, es la que me acordé, también está uno de las grassmannianas, ¿no? Que parametrizan cualquier espacio vectorial de dimensión, bueno, de dimensión n. Ahí también hay un encaje de Yoneda. Ajá. Bueno, y son de los 3 que yo digo, que yo he conocido, ¿no? Tampoco es como que me meta ahí, porque, pues, uno ya cambia de categorías y ya de por sí estudiar una categoría en concreto es complicado. Ujú. De Bueno, acuerdo. no sé. Ujú. Muchas gracias, Edgar. Creo que si no Sí, tenemos más preguntas, podemos concluir la sesión de hoy. Y por supuesto, les enviaremos nuevamente el link de la grabación y algún aviso en caso de que hayamos ya subido la información a la carpeta que nos comentaba Edgar sobre la presentación del día de hoy. ¿De acuerdo? Bueno, ujú. muchas gracias a todos. Gracias por haber estado esta primera semana con nosotros y nos vemos la siguiente semana para la tercera sesión de este mini curso. ¿De acuerdo? Cualquier duda o comentarios que tengan, también nos pueden escribir por correo electrónico. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Chao, cuídense. Sí, hasta luego.